Buenas tardes a todos nuestros seguidores. La Facultad de Derecho les da la bienvenida a este webinar llamado Decreto de Tiempos Fiscales en Radio y Televisión, su impacto en el modelo de comunicación política, bajo la moderación de la doctora Sonia Venegas Álvarez. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Facultad de Derecho, como se les acaba de señalar, al webinar intitulado Decreto de Tiempos Fiscales en Radio y Televisión, su impacto en el modelo de comunicación política. En este webinar nos acompaña el maestro Rodrigo Escobar Garduño, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, comisionado del Info Ciudad de México y quien es maestro de Derecho Electoral en la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, y el consejero del Instituto Nacional Electoral, el doctor Ciro Murayama Rendón. Cedo el uso del micrófono al director, doctor Raúl Contreras Bustamante, quien preside esta reunión, para dar las palabras inaugurales. Doctor, si es tan amable. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos ven en vivo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho en esta transmisión en Facebook Live. Para la Facultad de Derecho, que no se detiene, es un motivo muy especial de gusto, de orgullo el tener esta tarde pues la reunión de tres muy destacados profesionales, especialistas en la materia de derecho electoral, para platicarnos sobre este tema, para aprender sobre este tema. De manera muy especial quiero dar las gracias y la bienvenida a mi amigo Ciro Murayama, consejero del INE, quien, haciendo a un lado su agenda apretada, pues no se le olvida su condición de académico universitario y siempre está listo para participar en las actividades que la universidad le invita. También saludo a Arístides Rodrigo Guerrero, al señor académico también Rodrigo Escobar, quien es secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral, para poder escuchar con mucha atención, para poder entender, para poder comprender, pues, qué cosas hay detrás de este decreto de tiempos fiscales en radio y televisión y el impacto que van a tener estas determinaciones jurídicas que tienen que ver con la comunicación política, pues dentro de unas pocas semanas, dentro de unos pocos meses en que estaremos metidos de lleno en las campañas electorales, en el proceso electoral que se avecina, que está anunciado como el más extenso, el más complicado en la historia electoral de México. Así que no me extiendo más en ello, simplemente reitero a los tres académicos la bienvenida y mi agradecimiento a la doctora Sonia Venegas, directora del Seminario de Estudio de Derecho Administrativo, quien convoca a esta reunión para que podamos todos participar y aprender de ella. Muchas gracias, Sonia. Adelante. Gracias, doctor. Pues bueno, antes de escuchar a nuestros ponentes, sí me gustaría marcar como el antecedente a qué impuesto nos estamos refiriendo. Es un impuesto con un nombre legal bastante amplio, se llama Impuesto sobre Servicios Expresamente Declarados de interés público por ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación. Ese es el nombre completo, pero coloquialmente le llamamos el impuesto de tiempo fiscal. ¿Quiénes pagan este impuesto? Pues este impuesto lo pagan aquellos que hacen uso de los servicios de estas empresas concesionarias. Esas empresas concesionarias son televisoras y radiodifusoras. Los anunciantes, las empresas que se anuncian en la radio, en la televisión, le pagan a las empresas concesionarias en efectivo y no le pagan poco porque la tasa es del 25%.
sobre la base de los servicios contratados. Entonces, es una tasa alta de entrada. Ellos recaudan en efectivo y lo enteran en especie. Es un impuesto que existe desde 1968, después reformado en la época en el sexenio de Vicente Fox, únicamente para los tiempos, pero siempre se han manejado de esta manera: recaudan en efectivo, enteran en especie. De este modo, el Estado tiene acceso al tiempo aire de radio y televisión por dos vías: el tiempo gratuito que ya de por sí tienen que dar estas empresas, más este tiempo a título de impuesto que se entera. En la Ley de Ingresos de la Federación, si ustedes analizan el artículo primero, viene un catálogo de los impuestos con los montos aproximados a percibir. Si buscamos este impuesto, aparentemente dice cero, pero párrafos abajo la ley nos señala el monto estimado y detalla que es un impuesto que se va a recibir en especie. En lo particular, para este ejercicio 2020, el monto estimado es de 2.895 millones de pesos. Viene este decreto publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, en el cual el presidente le regresa parte del tiempo aire. De 18 minutos de televisión, únicamente se queda con 11, y de 35 en la radio con 21 minutos. Y se la regresa a los concesionarios, ni siquiera a quienes pagaron el impuesto. Yo aquí me pregunto, bueno, faltaría de ver en otra perspectiva si el pagador del impuesto tiene derecho a pedir esta devolución. La motivación, ¿cuál fue? Según esto, el estado de emergencia derivado de la pandemia COVID-19. Bien, pues vamos a ver en esta tarde cuáles son los efectos que se generan en el modelo de comunicación política. Para ello escucharemos primeramente al maestro Rodrigo Escobar Garduño, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en justicia electoral en el Centro de Capacitación Judicial Electoral, especialista en valoración racional de la prueba por la Universidad de Girona, España, estudios concluidos en la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, más de 18 años de experiencia en materia electoral, funcionario del entonces Instituto Federal Electoral, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretario auxiliar, secretario de Estudio y Cuenta Regional, y actualmente se desempeña como secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. Maestro Rodrigo Escobar tiene el uso de la palabra, si es tan amable, por 15 minutos. Tiene apagado su micrófono porque no le escuchamos. Listo. Perdón, a ver si ahí me escuchan. Perfectamente. Gracias. Una disculpa por el contratiempo técnico. Les comentaba que para no consumirme demasiado tiempo, pues muchas gracias por estar de regreso en mi alma mater, en la Facultad de Derecho. Muchas gracias a la doctora Sonia Venegas por la invitación, al señor director por estar aquí con nosotros, al consejero Ciro Murayama, a mi tocayo Arístiguez Rodrigo Guerrero. Pues este tema, ya entrando en materia, es bastante interesante y a mí me gustaría enfocarme. La doctora ya nos habló del tema fiscal que tiene inmerso este decreto,
pero digamos que lo relevante para nosotros, y digo nosotros, para el consejero Murayama sobre todo, y para mí es el tema electoral. ¿Cuál es la vinculación de este decreto con el sistema electoral? ¿Y por qué lo quiero abordar desde este punto de vista? Porque la resolución de la Sala Superior en el recurso de apelación 22 que promovieron varios partidos políticos, la Sala Superior consideró que este no era un tema electoral, sino que era un tema fiscal nada más, porque hablaba de un impuesto, de la base, la tarifa. Disculpen, yo nunca fui muy bueno para el fiscal, pero bueno, recuerdo algunas cosas de mis clases de derecho fiscal. La forma de pago, ¿no? Que ahora es un pago en especie, al parecer. Esta cuestión yo no la tenía muy claro, pero qué bueno que me la precisa la doctora. Efectivamente, el sujeto del impuesto no son las televisoras, ¿no? Sino son quienes compran el tiempo y como obligado solidario, las televisoras enteran el impuesto, pero ahora lo enteran en minutos. Y rápidamente, para hacer así muy breve el tema histórico, primero en el decreto del 68, donde se crea este impuesto, donde en la ley está de nombre muy largo que nos comentó la doctora, el impuesto se pagaba por un 25%, era carísimo. A los 6 meses, en el 69, se emite un decreto donde les bajan a la mitad el impuesto, 12.5%. Después, en el 2008, cambian el porcentaje, en el 2002 cambian el porcentaje mediante un decreto de Fox y lo ponen en 18 minutos de televisión, de tiempos en televisión, y 35 minutos en tiempo de radio. Hasta ahí veníamos integrando, digamos, un modelo ahí sí eminentemente fiscal, ¿no? Era la forma en que se pagaba. En 2007 tenemos una reforma constitucional que crea un modelo de comunicación política a partir del cual los partidos políticos ya no tienen derecho a adquirir tiempos en radio y televisión, ¿sí? Ni otras personas, terceros, pueden contratar tiempo en radio y televisión. Como muchas de las cosas que pasan en este país, la legislación, sobre todo en el proceso legislativo que da origen a la reforma electoral de 2007, no nos precisa mucho de dónde sacaron el tiempo a que hace referencia el artículo 41 constitucional. Porque recordemos que el 41 constitucional, en su apartado A, dice que en los procesos electorales, a partir del inicio de las precampañas y hasta la jornada electoral, el Instituto Nacional Electoral dispone de 48 minutos de tiempos en radio y televisión. Pareciera, porque no nos lo dice el legislador, el constituyente permanente, que tomaron los 30 minutos que ya disfrutaba el Estado de tiempos oficiales, en ese momento conforme a la Ley Federal de Radio y Televisión y ahora en la Ley Federal de Telecomunicaciones, en el 251, agarraron los 30 minutos y los 18 minutos del tiempo de Fox, que había expedido Fox, y lo sumaron y dijeron, bueno, ahí están los 48 minutos. Y se nos olvidaron los 35 en radio, pero ahí sobraba un cachito en radio y televisión de los 35 minutos. Bueno, así venimos circulando, por así decirlo. En 2014 la reforma se reitera, no hay movimiento ahí, y viene el decreto del presidente López Obrador que regresa estos tiempos fiscales o los reduce, por así decirlo. Y aquí vale hacerse la pregunta. Desde mi punto de vista, esto es evidentemente materia electoral. Es una materia combinada, por así decirlo. Efectivamente, esto es un beneficio para los concesionarios, porque como nos lo explicaba la doctora Sonia, ellos cobran un impuesto, pero enteran en especie, ¿no? Evidentemente, aquí la vinculación con la materia electoral está definida porque en términos de la Ley General de Comunicación Social, los tiempos oficiales se integran por los tiempos del Estado, los 30 minutos que vienen de la Ley Federal de Telecomunicaciones, más los tiempos fiscales, ¿sí? Al momento de reducir este número de minutos de que se disfruta, esto evidentemente trasciende a la materia electoral. Ahora, ¿y cómo trasciende a la materia electoral? Durante los procesos electorales federales, los concurrentes con los federales y los procesos locales, desde mi punto de vista, no hay incidencia, porque conforme al conforme al artículo 4 del decreto, se dice que durante los procesos electorales el instituto disfrutará de los 48 minutos. ¿Sí? Ahí hay un error porque habla de 35 minutos de tiempos en radio y la Constitución no distingue, pero bueno, esa es otra cosa.
¿qué es lo que, dónde desde mi punto de vista está la afectación? La afectación está fuera de proceso electoral, porque fuera de proceso electoral, como la Constitución hace referencia a un porcentaje, es evidente que al establecerse un porcentaje sobre una base de cálculo, ¿sí? Él dice el 12% de los tiempos totales de que disponga el Estado, a partir de ahí se va a calcular el tiempo de que dispondrán los partidos políticos fuera de los procesos electorales. Ahora, también hay otro punto. El mismo artículo 4 es ambiguo y hubiera sido importante que la Sala Superior, y quizá ahora sea tema de la Corte, que la Sala Superior superara esa ambigüedad, porque el artículo 4 dice para los efectos del apartado A, nada más. Y los procesos electorales no concurrentes con el federal, el esquema de acceso a la radio y la televisión está definido por el apartado B, que hace efectivamente una remisión al apartado A. ¿Sí? Pero hubiera sido importante que la Sala Superior nos hubiera dicho que ese artículo 4 aplicaba no solo para los procesos electorales federales, sino también para los procesos electorales no concurrentes con el proceso federal. Ahora bien, otro punto que a mí me gustaría destacar es si no es importante que trajéramos a la reflexión si con el establecimiento de un nuevo modelo de comunicación política, este esquema híbrido de acceso o para el cálculo de los tiempos en radio y televisión quedó superado, es decir, quedó constitucionalizado. Antes, hasta 2007, esto hacía plena lógica y era, digamos, medianamente congruente, ¿sí? Porque el acceso de los tiempos a los tiempos del Estado no estaba, digamos, directamente enfocado a los partidos políticos. Era más bien para el disfrute y para el uso de los organismos públicos, ¿sí? A partir de la reforma de 2007, como lo decía yo hace un momento, los partidos políticos ya no tienen la posibilidad de adquirir tiempos en radio y televisión. Que acordémonos que este fue el esquema hasta antes de esta reforma. Antes los partidos iban como la Coca-Cola, como Sabritas, como cualquier ente privado, iban a cualquier televisora y les vendían tiempos en radio y televisión. Esto generó muchos problemas, había ahí un mercado negro de tiempos, se daban tratos diferenciados, a todos les decían que les daban casi el spot al mismo precio, pero la realidad es que dependiendo a quién quisieran beneficiar, a unos les daban, por así decir, los bonos, le daban más tiempo. O sea, al final de cuentas esto era un desastre. Se vendían miles y miles de spots. También hay que entender un poco en esta lógica la queja de las televisoras que han siempre luchado contra este esquema porque, bueno, dejaron de percibir una gran cantidad de recursos. Entonces, este era el esquema. En 2007, este esquema se sube incluso a la Constitución. ¿Y por qué se sube a la Constitución? Por esta lógica que tiene el legislador en México de, digamos, proteger o blindar ciertas reformas que son medianamente complicadas y para evitar que puedan ser echadas para atrás mediante algún tipo de recurso, alguna acción de inconstitucionalidad o algún recurso ante el propio tribunal, entonces se suben a la norma fundamental y, digamos, como le decía yo, quedan blindadas. Entonces, cuando la Constitución nos dice que vamos a disfrutar de 48 minutos, ese tiempo es inamovible. Ese tiempo no se puede reducir bajo ninguna circunstancia. Entonces vemos cómo seguimos tomando el tiempo del Estado, tanto fiscal, los tiempos oficiales quedan constituidos del tiempo del Estado, los 30 minutos, porque no nos alcanza. Conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, las televisoras o los concesionarios de radio y TV solamente están obligados a dar 30 minutos. Entonces, ¿de dónde completamos? Pues de los otros minutos que entregan como tiempo fiscal. ¿Y qué pasa con el otro tiempo? Pues el otro tiempo está definido por un porcentaje. Pero si tenemos este esquema constitucional de modelo de comunicación política, hace lógica que esto sea, que el Ejecutivo pueda reducir estos tiempos. Desde mi punto de vista, esto no es lógico, porque precisamente lo que se trató era de crear un sistema distinto
al que ya teníamos previamente. O sea, los partidos ya no pueden acudir directamente con las televisoras, ¿sí? Por eso el Estado utiliza, o por eso el constituyente permanente determinó que se utilizaran los tiempos de que disfruta el Estado, sean fiscales u oficiales, ¿sí? O tiempos conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para generar este modelo de comunicación. Entonces, se vería complicado, además, si el presidente no tiene injerencia en el sistema electoral, se vería complicado que a través de este tipo de decretos el presidente pudiera de cierta manera incidir en el modelo de comunicación. ¿Qué pasa si mañana el presidente emite una nueva reducción? ¿Qué pasa si condona, aunque ya se diga que no, pero todavía sigue la posibilidad en la ley, y si no la doctora me podrá corregir, todavía existen la posibilidad de las condonaciones de impuestos, de las exenciones y demás? Entonces, ¿qué pasa si el presidente el día de mañana dice, no, ya que no paguen ese impuesto? Entonces, nos quedaríamos nada más con los 30 minutos. ¿De dónde van a salir? O sea, ¿podemos jugar de esa forma? Yo no sé, quizá esté abusando del consejero, a lo mejor él nos puede decir cuál fue el impacto en minutos, porque esto es importante. ¿Cuál fue el impacto en minutos de esta reducción? ¿Es irrelevante o no es, o sí es relevante? ¿O hasta qué punto, o en un momento vamos a llevar al INE, que tiene esa facultad constitucional de decir, pues es que no me alcanzó el tiempo? Sobre todo frente a un proceso electoral como el que tenemos en puerta, no estos dos de Hidalgo y Chihuahua, que no tienen problema, pero ¿qué va a pasar en el proceso venidero? O sea, ¿va a haber la necesidad, o en otros procesos va a haber la necesidad de que el INE tome tiempos? O sea, creo que sí es un tema que se debió haber reflexionado un poco más de parte del Ejecutivo, debió haber reforzado la motivación, porque además la motivación es que es un problema de la pandemia. Y eso, como que, o sea, ¿a quién le estaba afectando? O sea, los concesionarios siguen percibiendo el impuesto, siguen teniendo una tasa del 12%, 12.5% a su favor, y están pagando en especie. A mí no me queda muy clara esa fundamentación. Bueno, la fundamentación sí, la motivación no me queda muy clara. Y un tema que creo que la Corte nos tiene que resolver es el tema competencial. Y ahí no me quisiera meter mucho porque la controversia constitucional que promovió el INE, quizá el consejero sepa más de eso, yo le di una leída, también aborda ese tema. Y creo que es un tema importante. O sea, hablando del modelo de comunicación política, ¿sí? Este nuevo modelo, o sea, olvidémonos ya del decreto del 68, bueno, de la ley del 68, del decreto del 69 y del decreto de 2002. Esos estaban bajo una lógica distinta. Ahora tenemos un modelo constitucionalizado distinto, que si bien habla de un porcentaje, también debemos tener en cuenta que este modelo de comunicación no se ve afectado por las decisiones coyunturales de política fiscal. O sea, entonces veamos cómo el tema sí es electoral y sin meternos en la cuestión. O sea, sí era, me queda claro que sí era un problema. Perdón, antes de seguir, no sé cómo voy de tiempo, doctora, si ya se me fue o... ¿Sí? Ok. Reconozco y nos lo planteamos y lo reflexionamos en el tribunal, sobre todo en la ponencia del magistrado Infante, donde estoy yo. Nosotros, bueno, el magistrado formuló un voto particular, un voto concurrente, donde se apartó de ciertas consideraciones de la decisión mayoritaria, precisamente sobre todo en el tema fiscal. Pero sí nos trajo a la reflexión cuál hubiera sido el efecto de la sentencia. Esto incluso nos hace más lógica o nos lleva más a la conclusión de que este es un sistema nuevo, porque ¿qué es lo que hubiera pasado si la sala superior hubiera dicho, hubiera dejado sin efectos el decreto? O sea, sería un decreto general, hubiera efectos generales, hubiera tenido afectación sobre terceros, sobre los concesionarios. Vemos cómo esto, a final de cuentas, termina incidiendo en la materia electoral. Entonces, creo que sí, la Corte, como última instancia, nos va a tener que decir si puede seguir habiendo injerencia del Poder Ejecutivo. O sea, recordemos que la materia electoral se extrae completamente de la esfera de competencia del titular del Ejecutivo. O sea, esto fue un reclamo de la izquierda, o sea, más que de cualquier otro
otras expresiones políticas, la izquierda fue la que reclamó más duramente la salida de la Secretaría de Gobernación de la autoridad electoral, en su momento la federal y ahora la nacional. Entonces, permitir que haya ciertas injerencias creo que se nos hace complicado, sobre todo bajo la lógica también, bueno, pues de que el presidente tiene una sobreexposición o una muy importante exposición en medios de comunicación, y no podemos dejar de reconocer que el presidente, nadie puede desconocer que uno identifica al partido político del presidente, y el presidente cuando habla como digamos, el militante más relevante de su partido político, ¿no? Entonces, ahí la reducción de tiempos, porque a final de cuentas hay una afectación. O sea, los partidos políticos, y ahí nuevamente vemos cómo se materializa la afectación. Los partidos políticos ayer, por decirlo en alguna forma, tenían a su disposición 100 minutos, hoy tienen 90. Ahí está la afectación, ¿sí? Y ellos tienen derecho a tener acceso permanente, lo dice la Constitución, a los medios de comunicación, ¿sí? Y tienen la prerrogativa de gozar de ciertos elementos de manera equitativa para cumplir con su función. Entonces, ahí, si bien la autoridad responsable aquí era el Instituto Nacional Electoral y en vía de consecuencia el presidente de la República de manera indirecta a través del decreto, porque recordemos que esto se planteó a través de un recurso de apelación donde el acto reclamado de manera directa era el acuerdo del INE por el que se estableció, se modificó las pautas atendiendo al nuevo modelo, a las reducciones que estableció el decreto. O sea, el INE no podía dejar de resolver este tema. Si tenía que ajustarse en principio mientras no se declare la inconstitucionalidad del decreto, entonces se podría haber, digamos, afectada, no podía desconocerse por parte de la autoridad electoral la efectividad o la aplicabilidad del decreto. Entonces yo me quedaría con esta parte. Para mí sí es una cuestión, en conclusión, una cuestión de materia electoral, y creo que hay un nuevo modelo de comunicación política que constitucionaliza los tiempos en radio y televisión, y esos no pueden estar sujetos a la intervención del presidente de la República. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rodrigo Garduño. Escucharemos ahora la presentación del consejero Ciro Murayama Rendón, quien es licenciado en Economía por la UNAM, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, profesor titular nivel A, definitivo de tiempo completo, pero actualmente con licencia sin goce de sueldo en la Facultad de Economía de la UNAM. Fue asesor del consejero presidente José Goldenberg del entonces Instituto Federal Electoral de 1999 a 2003, coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República de 2013 a 2014. En abril de ese año fue designado por la Cámara de Diputados como consejero electoral del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, autor de los libros La economía mexicana a 15 años del Telecán, La economía política de la educación superior en México, el financiamiento público a la educación superior en México, y coautor de los libros Las determinantes sociales de la salud en México, Elecciones, dinero y corrupción, y La democracia a prueba. Doctor Ciro Murayama, si es tan amable. Muchísimas gracias de nuevo, doctora Venegas, por su invitación. Aprecio mucho la presentación y la presencia del señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras. Déjenme decirles que además, pues, interactuar con Rodrigo Escobar y con Aristis Rodrigo Guerrero, pues también me da mucho gusto. Es una facultad a la que siento muy cercana por razones físicas. Estudié justo al lado y he trabajado ahí buena parte de mi vida profesional al lado de la Facultad de Derecho, en la Facultad de Economía, pero pues también por la amistad y el trabajo que he realizado con
a lo largo de los años con distintos miembros de la Facultad de Derecho, con los que pues profesionalmente me siento muy identificado, porque creo que pues en buena medida la capacidad que tiene la universidad de diagnosticar los problemas del país y tratar de colaborar a su solución pasa sí por la especialización que hay en sus distintas facultades y disciplinas, institutos, centros, pero también por la multidisciplina, esa posibilidad que tenemos los universitarios de nutrirnos de lo que se estudia, se investiga y se aprende en otras facultades, pues hace que tengamos una visión más completa de nuestra realidad. Así que, pues en estas actividades siempre para mí es un honor asistir a la Facultad de Derecho. Les quiero agradecer además la organización de este seminario porque es un asunto bien relevante que tengo la impresión que pasó un poco de noche en la discusión de los medios de comunicación, y lo cierto es que hasta donde tengo yo entendido es de los pocos espacios académicos donde se le está dedicando tiempo al asunto, a pesar de que, como ya señalaba Rodrigo Escobar, es un tema que involucró un decreto presidencial, que involucró la presentación de una controversia constitucional de un órgano constitucional autónomo que está en la Suprema Corte y que ha implicado también ya pronunciamientos del Tribunal Electoral. Es decir, es un asunto en el que han confluido distintas autoridades del Estado mexicano, pero que también ha desatado bastante polémica. Y creo que lo correcto es lo que ustedes hacen, que es promover la discusión sobre el particular. Quiero, ya entrando en materia, señalar que justamente cuando en el Instituto Nacional Electoral, el Día del Maestro, justamente el pasado 15 de mayo, sesionamos para ver qué hacíamos con este decreto, porque implicó, como bien dice el maestro Escobar, y sin darle ningún rodeo, una afectación al tiempo del Estado, del INE y de los partidos en radio y televisión. Así que el día que sesionamos para recortar la pauta que nosotros enviamos a los concesionarios con el material del INE y de los partidos políticos, pues fue la primera vez en la historia de la Autoridad Electoral Autónoma que se sesionó para tomar una decisión que no se desprendió de un mandato constitucional o legal, sino de un acto unilateral del Ejecutivo. Fue la primera vez que el Ejecutivo tomó una decisión que afectó a todos los partidos y a la autoridad electoral, desde que este modelo de comunicación es vigente, que en efecto se redondeó en buena medida en 2007 con la reforma constitucional de aquel año, pero incluso con los tiempos de Estado que había antes, nunca se habían reducido por una decisión unilateral, ni siquiera en el decreto de Fox, aquello que se conoció como el decretazo. Entonces, sí nos colocamos este año ante una situación, digamos, excepcional, y esta situación pues, anormal, atípica, es lo que estamos discutiendo ahora. Insisto, qué bueno que así sea. Ahora, déjenme abordar el tema no desde la perspectiva fiscal, que sin duda es muy relevante, y aprovecho para decir que desde mi punto de vista una de las grandes debilidades del Estado mexicano es su baja capacidad recaudatoria en materia fiscal, y que tiene que ver eso incluso con la falta de legitimidad del Estado mismo. La verdad es que en otros países no es que los impuestos se paguen por gusto. La palabra impuesto quiere decir que no es algo que uno hace por satisfacción, sino porque se lo impone. La diferencia con otras naciones es que en México no nos gustan y no se pagan con altísima frecuencia. Y eso nos coloca en una debilidad fiscal que hace
que estemos viendo cómo para nada alcanza y somos después de Haití el país con peor recaudación en América Latina. Es decir, no hace falta compararnos con los países escandinavos que tienen niveles de recaudación cercanos al 50% del PIB. Aquí no llegamos por recaudación al 15% del PIB y eso que hubo una mejora con la última reforma fiscal. Y entonces tenemos un Estado que ha fracasado históricamente en los intentos de mejorar su recaudación, pero hoy estamos en una situación aún peor. Ya no estamos fracasando en el intento, estamos fracasando en la posibilidad siquiera de entender que necesitamos más recursos fiscales como Estado. Es decir, ya ni siquiera hay las ganas de recaudar más en el discurso dominante, y lo que hemos tenido en distintos capítulos en los últimos años es al contrario, una suerte de competencia para ver cómo se bajan los impuestos, incluso impuestos desde el punto de vista redistributivo y medioambiental, muy eficientes y muy fáciles de cobrar, como eran el de la tenencia de automóviles. Simplemente lo dejo anotado como un asunto que me parece fundamental. Qué bueno que la Facultad de Derecho da seguimiento a esto. Sería bueno quizá que con la Facultad de Economía lo discutiéramos más desde el punto de vista multidisciplinario. Todos los caminos en las discusiones de cómo hacer valer los derechos en México y de cómo mejorar el bienestar y el desarrollo, el crecimiento económico, todos los caminos conducen a la reforma fiscal. Si seguimos recaudando el 15% del PIB, no vamos a tener para destinar el 8% a educación, el 7 o 6% a salud que destinan todos los países que tienen que tienen sistemas de salud universal, y de ahí para todo lo demás que sigue vamos a seguir con las tasas de inversión pública tan bajas como las que tenemos, en fin, pero ya me estoy desviando. Quiero entonces decir que el acceso a radio y televisión se volvió uno de los asuntos nodales de la competencia político-electoral desde mediados de los años 90. La primera gran tarea que tuvo el IFE cuando nació fue hacer un padrón electoral confiable, y después ustedes recordarán que en 1994 fue muy importante trascender aquella amarga experiencia de 1988 y garantizar que los votos se contaran bien. Eso se logró, pero en 94 quedó claro que había un grave problema de asimetría en las condiciones de la competencia, que no solo basta con que la voluntad popular se respete, sino que haya condiciones con un piso de equidad para hacer las campañas y competir. Y eso permitió ampliar la presencia de los partidos en radio y televisión, que por cierto su acceso viene de 1977, que es cuando se constitucionalizan los partidos políticos, es decir, cuando se declaran entidades de interés público, con la reforma electoral, la primera reforma política, la de la apertura, digamos, ¿no? Desde entonces hay acceso a radio y televisión, y el gran cambio se da justamente en 2007, después de la experiencia de 2006, porque como bien comentaba el maestro Escobar, lo que pasaba es que al final los poderes fácticos, la industria de la radio y televisión, que es una industria de alta concentración oligopólica en todo el mundo, eso pasa, ellos ponían tarifas diferenciadas, entonces de alguna manera se podían acabar volviendo el fiel de la balanza. Yo tengo unos datos sobre lo que pasó en 2006 y déjenme comentar dos cosas. Primero, de los 2,000 millones que se dieron a todos los partidos de financiamiento público para campañas en 2006, 1,973, el 95%, declararon haberlo pagado a radio y televisión. Es decir, el Estado daba dinero a los partidos y los partidos lo llevaban al radio y a la tele, prácticamente completo. Pero no paraba ahí, como ya decía Escobar, luego había pues un mercado negro. Fíjense ustedes, gracias al monitoreo del IFE, se detectó que hubo 601,000 spots en radio que pasaron, y los partidos no lograron acreditar el pago de 248,000, de 601,000, 248,000 anuncios que alguien pagó y no se sabe quién, o si se transmitieron,
fue una donación en especie de las televisoras a los candidatos, en este caso radiodifusoras, a los candidatos, fue el 41%, y en televisión de 155,000 anuncios monitoreados por el INE, 32,800 no fueron acreditados, es decir, el 21%. ¿Qué pasaba entonces? Que teníamos como una de las causas de espiral inflacionaria, de encarecimiento del costo de las campañas, ese mercado de publicidad político-electoral. Y fue necesario entonces una reforma constitucional en donde todos los partidos se pusieron de acuerdo y lanzaron la reforma con una respuesta muy agresiva de los concesionarios. Fue una reforma que Muñoz Ledo llamó Fuente Ovejuna, ¿no? Todos los partidos en la noche para repartir culpas y no hubiera persecución, digamos, contra algún actor político porque estaba demostrado. Y eso fue justo después también, recordarán ustedes, de que en el sexenio de Vicente Fox se respaldó, se aprobó la llamada Ley Televisa, que frenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, la Corte creo que puso por adelante el interés público cuando dijo esto lo que está aumentando es la concentración monopólica y eso va contra el artículo 28 constitucional y eso permitió, como que dio un balón de oxígeno y permitió entender al Poder Legislativo que era su momento también de entrar a acotar el papel de los privados, y lo acotó en dos sentidos. Uno, por el económico, ya les digo que casi 2,000 millones de pesos, incluso recordarán ustedes que en los balances de las empresas que cotizaban en bolsa, las más importantes de televisión, ponían bien en las elecciones y eso era ingreso seguro, más importante a veces que unas olimpiadas o que un mundial, y pues eso les afectó. Sin embargo, creo que también hubo una afectación política importante, porque los actores políticos ya no se vieron en la necesidad de ir a hacer antesala ante los grandes grupos de comunicación política para poder entrar. Y eso les dio una independencia y una autonomía a todos los actores políticos muy importante. Esa fue la trascendencia de la reforma de 2007. Yo creo que después la traducción en esto que se ha llamado la espotización no es lo más adecuado. A mí me gustaría que se usara de manera más constructiva el espacio en radio y televisión, que se dejaran de comportar como cualquier otra mercancía que se anuncia, un dulce, un producto, un detergente, y tuviéramos pues mejor barras de debate, en fin, pero eso ya tiene que ver con cómo mejoramos el modelo. Lo que tuvimos en los hechos con el decreto presidencial de este año fue afectar esas condiciones de equidad, y mi preocupación se basa, uno, en cómo se tomó la decisión de manera unilateral, creo yo, invadiendo atribuciones de un órgano constitucional autónomo, afectando la presencia de los partidos políticos en radio y televisión, y doy algunos datos. Cuando pasa de 18 minutos a 11 y de eso se obtenía un 12%, como ya explicaba, pues en radio significa 20% menos de tiempo y 18% menos en televisión. Esa es la magnitud, o sea, una quinta parte de reducción. Bueno, pues eso ocurre en el tiempo permanente. Creo que sí quedó protegido que en proceso electoral son los 48 minutos que administra el INE, sea proceso electoral federal o sea local. Sin embargo, déjenme decirles la importancia que tiene el tiempo permanente. Durante los años previos al último proceso electoral federal, distintos actores políticos aparecían en los spots permanentes de sus partidos, dirigentes, presidentes de partidos, tomando posturas sobre distintos asuntos. Hubo quien le pidió al INE incluso
que prohibiera en particular al entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que apareciera en los spots porque era una suerte de campaña anticipada. El INE dijo, no, nadie prohíbe que los dirigentes aparezcan, y había otros de Partido Verde, de Partido Acción Nacional estaba Ricardo Anaya, en fin. El Tribunal Electoral le mandató al INE a hacer un estudio de qué tanto estaban apareciendo estos dirigentes. Y nos dimos a la tarea de hacer un estudio que abarcó 2015, 2016 y 2017, de enero a abril. Y fíjense ustedes que en Morena, de 2.781.000 spots que transmitió en alguna estación de radio, canal de televisión en todo el país en esos años, en el 83% apareció el entonces presidente del partido, Andrés Manuel López Obrador. Es decir, lo que a él le benefició estando en la oposición son los tiempos que ahora se están reduciendo. Y yo creo que ahí no hay una congruencia democrática, lo digo de manera respetuosa pero clara. Lo que uno exige tener como prerrogativa y derecho cuando está en la oposición, lo debe de respetar a las oposiciones si llega a ser gobierno. Y lo que uno le pide al gobierno que no lo haga para afectar sus derechos estando en la oposición, no lo debe hacer una vez que es gobierno, porque las reglas deben ser parejas, se esté en la posición que se esté. Yo creo que los legisladores sí dejaron claro que estaban tomando de los 48 minutos, del total del tiempo previsto tanto en la ley de comunicaciones, bueno, que después se reformó, como en los tiempos fiscales. En la Gaceta Parlamentaria del 14 de septiembre de 2007, cuando se publica la reforma que prohíbe la compra-venta de publicidad en radio y televisión, dice, la medida más importante es la prohibición total a los partidos políticos para adquirir en cualquier modalidad tiempo en radio y televisión. En consecuencia de lo anterior, los partidos accederán a dichos medios solamente a través del tiempo de que el Estado dispone en ellos por concepto de los derechos e impuestos establecidos en las leyes. Es decir, del tiempo que el Estado dispone, lo dijeron en 2007. ¿Y cuál era el tiempo que el Estado disponía? De esos minutos que ya tenía el Ejecutivo. Y lo mismo, es decir, ¿de qué están hablando los diputados? De 65 minutos de tiempos oficiales en radio y de 48 minutos en televisión. Y en el dictamen del Senado se dice, se trata de un cambio de uso del tiempo de que ya dispone el Estado, no de la imposición del pago de derechos o impuestos adicionales a los ya existentes por los concesionarios de esos medios de comunicación. Es decir, no se crean ni se reducen obligaciones para los concesionarios, pero se fijan las ya existentes para ser utilizadas en un 12% por el INE y los partidos de forma permanente y fuera de procesos electorales. En el momento en el que el Ejecutivo dice, yo renuncio a lo que me tocaba, que además en plena pandemia uno lo que esperaría es que hubiera uso de esos espacios para dar mensajes de higiene, de cuidado, de salud, que además son las materias en las que incluso habiendo campaña electoral, que es cuando el gobierno, los gobiernos deben de abstenerse de hacer publicidad, hay excepciones como son la educación, la salud y la protección civil. Por supuesto que la pandemia cabe ahí. Entonces, hoy cada que escuchamos un anuncio, pues del gobierno sobre COVID, sana distancia, uno se pregunta, entonces, ¿esto lo están pagando? Porque tenían tiempo. Renunciaste a él y cómo estás llegando a ello. Es contradictorio con un discurso. Y por otro lado, pues también hay que decir que no se traduce en mayor negocio para los concesionarios porque lo que pueden comercializar ya está topado.
Es decir, que el Estado no ejerza sus tiempos, no quiere decir que eso lo pueden vender, porque en la Ley Federal de Telecomunicaciones ya hay un límite del tiempo que pueden comercializar, porque también en esa materia en el pasado se dieron abusos. Yo coincido con la exposición de Rodrigo Escobar en el sentido de que esto no hay de otra, era materia electoral. Es decir, los partidos se quedaron sin la quinta parte del espacio que tenían. Y al INE se le redujo también su presencia para informar de credencialización, de participación ciudadana, educación cívica. Por supuesto que es materia electoral. Ahora, lo que sí hizo la decisión del tribunal, creo yo, pues es demostrar que pues la Corte se tiene que pronunciar. A mí me sorprendió un poco que la medida cautelar solicitada por el INE para que se mantuvieran los mismos minutos de pauta en las estaciones de radio y tele que venían desde 2007, 2008, es decir, desde hace más de 12 años, no se afectaran hasta que la Corte resolviera el fondo del asunto. Sin embargo, el ministro oponente, Pardo Rebolledo, consideró que no había afectación. En la controversia constitucional 73 de 2020, esperaremos el fondo del asunto. Yo creo que, y con esto concluyo, que el modelo de comunicación política ha sido, coincido ahí con Escobar, una construcción política y legal al más alto nivel. Llegó a la Constitución, quizá con una mala práctica que tenemos en nuestro país. Ustedes son los expertos si es necesario subir tanto a la Constitución y de esa materia. Puede ser que sea excesivo, pero si está en la Constitución es para que no se toque. Y lo que estamos teniendo hoy es un discurso y unas medidas contra el modelo de comunicación política que se están tomando no en el espacio donde se construyen las reglas del juego político, que es en el Congreso y en el Constituyente Permanente. Esta es una afectación unilateral. Déjenme decir que cuando se conoció el contenido del decreto, el INE hizo una consulta a la Secretaría de Gobernación para preguntar si esto se iba a concretar, la posibilidad de dañar las atribuciones del INE, los tiempos de que disponía. Lamentablemente, no hubo respuesta oficial. A diferencia de cuando Gobernación le pidió al INE, por ejemplo, este año, que le entregara los biométricos de 90 millones de ciudadanos y se le respondió que eso no era posible, pero se le respondió formalmente. Nosotros no tuvimos respuesta y lo que conocimos tiempo después fue el decreto publicado en el Diario Oficial. Y por eso es que acudimos a una controversia constitucional. Vuelvo a lo básico. Radio y televisión están en la base de la equidad, de la contienda política, y las reglas del juego no las debe de poner el mandatario. Las debe de poner el Congreso como reflejo del gran pacto político para que el poder se siga disputando de forma pacífica, institucional, transparente y equitativa. Muchas gracias por su atención y por su invitación. Muchas gracias, consejero Ciro Murayama. Antes de escuchar al maestro Arístides Rodrigo Guerrero, cedo el uso del micrófono al doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias. Solo por si no alcanzo a despedir al consejero Ciro Murayama, que entiendo tiene reunión de presupuesto y en algún momento tendrá que acudir a su reunión, pero solamente para decir que esta invitación que hizo la doctora Sonia Venegas como para discutir este tema desde el punto de vista fiscal, Ciro y Rodrigo y Arístides, la verdad es que era una forma muy elegante de llamar a este debate. Nosotros, los constitucionalistas, decimos pues que se ha abusado de la reforma de la Constitución y que, por ejemplo, el solo artículo 41 de la Constitución actualmente tiene más caracteres que el texto originario de la Constitución 17.
y protestamos mucho siempre que cada que termina una elección le siguen adicionando cosas y casi siempre a solicitud de los partidos que perdieron, un poco para decir y justificar cuál fue la razón de no haber sido favorecidos con el voto. Pero cuando vemos estos temas, pues a veces reflexionamos que no está tan mal que estén. La verdad es que es un tema que llama mucho la atención, efectivamente, como lo dijo Ciro y Rodrigo, los tiempos en radio y televisión han sido factores de equidad, han sido verdaderamente factores que hicieron posible pues las alternancias, la competencia más equitativa entre los partidos, y uno se pregunta, ¿cuál es la ventaja para el Estado con este decreto? Porque efectivamente somos un país con una muy baja capacidad recaudatoria, es un impuesto muy raro en donde se capta dinero y se paga con especie, y ahora estamos renunciando a los impuestos cuando los necesitaremos mucho. Hoy nada más ni nada menos, si ven los periódicos, el gobierno federal está convocando a 4 grandes televisoras para pedirles colaboración para poder impartir clases en la educación básica y secundaria con motivo de la pandemia. Y entonces uno se pregunta si realmente este tiempo que estamos cediendo de manera graciosa, pues no nos lo van a cobrar después de alguna otra manera los concesionarios, porque pues ya regresó a su cancha, y sobre todo pues el tema de que efectivamente el uso de estos tiempos pues haya facilitado, haya ayudado mucho al partido en el gobierno a posicionarse cuando recién estaban creados y a tener éxito en las elecciones. En las próximas elecciones, según entiendo, tendremos nuevos partidos que desde luego que la reducción de la quinta parte del tiempo pues les quita la posibilidad de tener una primera aparición importante. Así que vamos a seguir discutiendo con Arístides, con Rodrigo, Ciro, este tema que le has puesto atención, y desde luego que la comunidad de la Facultad de Derecho va a estar muy presente y va a estar muy interesada de ver cómo la Suprema Corte va a resolver este tema, que es evidentemente electoral, pero también lo es fiscal, también lo es constitucional, y efectivamente los tiempos hoy el Estado mexicano, el gobierno mexicano los necesita más que nunca, porque los efectos de la pandemia vienen todavía a largo plazo, y una de las cuestiones en las que uno tendría que estar insistiendo es que las medidas tendrán éxito si se tiene el elemento de la convicción en la ciudadanía. Si la ciudadanía va a acatar las normas sanitarias por convicción y no por coerción, y entonces necesitamos de mucha información, necesitamos de mucha educación y sobre todo estar muy cerca de la comunidad en los tiempos difíciles que todavía nos esperan de esta pandemia. Muchas gracias, Ciro. Y ahora sí, le damos el uso de la palabra a Arístides Rodrigo Guerrero para que lo escuchemos. Bueno, me permito leer unas líneas curriculares antes de escucharlo. Arístides Rodrigo Guerrero García es maestro en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho, grados obtenidos con mención honorífica. Actualmente es doctorante. Cuenta con un máster en Derecho Parlamentario y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid y un curso avanzado sobre protección de datos personales en la misma universidad y la Agencia Española de Protección de Datos. Un curso de metodología en comparación jurídica por la Universidad de Bolonia, Italia. Ha cursado diversos diplomados en derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, datos personales. En el ámbito docente es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte cátedras con tema de Derecho Constitucional, Derecho Electoral, Derechos Humanos, entre otros. En el ámbito profesional se ha desempeñado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia, director de la Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores, secretario de Estudio y Cuenta, todos ellos en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
El 18 de diciembre de 2018 fue designado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para desempeñar el cargo de comisionado ciudadano en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Maestro Arístides Rodrigo Guerrero, por favor. Muchísimas gracias, querida doctora Sonia Venegas, por la presentación y por la invitación a este foro. Muy activo siempre el Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, pero muy activa también siempre la Facultad de Derecho de nuestra universidad, quien ha dado muestra y cátedra de cómo a distancia podemos no solo seguir impartiendo educación, sino incluso multiplicar la educación. Yo veo ahora mucho y muy seguido al doctor Raúl Contreras Bustamante en foros no solo nacionales, sino internacionales, y eso le da proyección a la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Entonces agradezco la invitación a este foro. También es un gusto participar con el consejero Ciro Murayama, quien dio una explicación bastante interesante de la evolución del propio artículo 41 constitucional y respecto a los tiempos en radio y televisión, al igual que el maestro Rodrigo Escobar, quien tuvo la visión desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de conocer este recurso, que, ojo, fue desechado, pero bueno, ya nos aclaró también el maestro Rodrigo Escobar que hubo un voto y seguramente habrá participado también en la elaboración de ese voto, porque ya nos fijó su postura, señalando que su postura es que es materia electoral, al igual que la postura del consejero Ciro Murayama. Pero vamos a polemizar un poquito. Mi postura es contraria a la del consejero Ciro Murayama y a la del maestro Rodrigo Escobar. Mi postura es que sí es un tema constitucional. Sí es un tema electoral, pero antes que ser un tema electoral es un tema constitucional, por el simple y el solo hecho de estar en la Constitución, en el artículo 41. Y es la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tendrá que resolver esta controversia constitucional. Estamos hablando de una controversia constitucional y naturalmente ahí ya conoceremos la postura de la Corte, pero en el caso concreto la postura del mismo Tribunal Electoral, de los especialistas en materia electoral, es que sí es un tema electoral, pero antes de ser electoral es un tema constitucional. Lo decía ahorita muy atinadamente el doctor Raúl Contreras Bustamante. El artículo 41 constitucional es uno de los artículos que tienen un carácter reglamentario. Hemos abusado de las reformas a la Constitución y señaló cómo ha evolucionado el número de caracteres en nuestra Constitución. Me di a la tarea de buscarlo. La Constitución en su texto original, el artículo 41, contenía únicamente 63 palabras. Actualmente tiene más de 4,100 palabras el artículo 41 constitucional. Esto lo refieren de manera muy interesante el doctor Diego Valadez y en paz descanse el doctor Héctor Fix Fierro, en un texto muy interesante en el que proponen reordenar la Constitución y en el que han señalado cómo la propia Constitución, cuando tendría que ser una constitución de principios, se ha vuelto una constitución de carácter reglamentario. Y ejemplo de artículos de carácter reglamentario es precisamente este artículo 41, que cuando el maestro Rodrigo Escobar se refería al apartado A del artículo 41, nosotros veremos que incluso técnicamente está muy mal redactado el artículo 41 porque tiene 2 apartados A, 2 apartados B, 2 apartados C y 2 apartados D. Es el único texto en toda la Constitución que tiene 2 apartados A, 2B, 2C y 2D, porque lo habitual en cuanto a técnica legislativa es que la Constitución divida los artículos en apartado. Ejemplo de ello es el artículo 6º constitucional, que se divide en apartado A y apartado B, o el 102, que tiene un apartado A, un apartado B, el 123, apartado A y apartado B, y dentro de los apartados tienen las bases o fracciones. El artículo 41 constitucional lo redactaron al revés, tiene las bases y fracciones, y dentro de las bases y fracciones es donde nosotros vamos a encontrar, ya los apartados. Entonces, bueno, vamos a hacer una referencia y les voy a mostrar mi mapa constitucional y con esto voy a tratar de convencer al doctor Ciro Murayama y al maestro Rodrigo Escobar que se trata de un tema constitucional. Este es mi mapa constitucional. Y dentro de este mapa constitucional nosotros encontramos el título segundo. En este título segundo, capítulo primero, es donde se refiere a la soberanía y la forma de gobierno. Se encuentra integrado por 3 artículos, el 39, 40 y 41. Dentro del artículo 39, que de hecho mantiene su texto original, y de hecho la Constitución tenía una secuencia bien interesante.
una secuencia lógica muy bien armada, el constituyente así lo hizo, y ya con las reformas al mismo 41 constitucional ha ido perdiendo no solo los elementos de técnica legislativa, sino la misma secuencia que tiene la propia Constitución. Y bueno, el artículo 41 constitucional, el 39 lo conocemos, la soberanía radica esencial y originalmente en el pueblo, el 40 es voluntad del pueblo constituirse una república democrática compuesta de estados libres y soberanos, pero bueno, el 41, que es al que nos vamos a referir para poder hablar de este decreto, es donde en su texto original el 41 señalaba que el pueblo ejerce la soberanía por medio de los poderes de la Unión y en caso de la competencia de estos por los estados y la Ciudad de México. Bueno, entonces 39, la soberanía radica en el pueblo, es voluntad del pueblo constituirse una república, definición del Estado mexicano, y el 41, el pueblo ejerce soberanía a través de los poderes de la Unión. A través de diversas reformas constitucionales, el 41 ha ido creciendo y creciendo y creciendo, ha crecido de manera reglamentaria. Actualmente el artículo 41 constitucional, como lo decíamos hace un momento, inició con 63 palabras y hoy tiene más de 4,100 palabras. Entonces, es un artículo totalmente de carácter reglamentario. Y de hecho, Diego Valadez y Fix Fierro se quejan precisamente en este texto de que la propia Constitución esté señalando cuál es el tiempo que deben ocupar los partidos políticos y las autoridades electorales, aunque también muy bien ya lo explicó el doctor Ciro Murayama en relación a el por qué se encuentra en la Constitución. ¿Y qué pasó con la reforma del artículo 41 constitucional? Y lo dijo muy bien con la reforma del 77. El 6 de diciembre de 1977 se reforma, creo yo, es la reforma político-electoral más importante que ha tenido nuestro país en toda su historia, sin demeritar a las siguientes, porque a partir de la reforma del 77 se incluyó la representación proporcional, por ejemplo, o la constitucionalización de los partidos políticos, y de esta manera ya tenemos un artículo 41 constitucional en donde se han ido abarcando diferentes aspectos. Habló también de la evolución de este 41 constitucional e hizo referencia a la reforma constitucional del 13 de noviembre del año 2007. Yo recuerdo perfectamente esa reforma del 13 de noviembre de 2007. Como antesala, también se señaló atinadamente, tuvimos un proceso electoral en el que hubo contratación desproporcionada de los partidos políticos, de los candidatos. Eso se pudo observar, incluso ahí valdría la pena que el doctor Ciro Murayama nos precisara incluso hasta en los precios, porque había un precio diferenciado entre candidatos y partidos políticos. Además del mercado negro del que habló el consejero Ciro Murayama, también teníamos las gacetillas, y de hecho después todavía se continuó con las gacetillas, en donde en programas de televisión, de revista, podían invitar a un candidato, a un partido de fútbol. Yo recuerdo un partido de fútbol que de repente estaba narrándolo y se cruza un actor político, y miren, casualmente aquí tenemos a tal candidato. A ver, platíquenos de sus propuestas del deporte. Entonces eran spots en radio y televisión, spots en televisión que estaban disfrazados de gacetilla. Entonces, la reforma constitucional de 13 de noviembre del 2007 fue atinada. Y fue atinada porque se estaba vulnerando el principio de equidad en la contienda electoral al tener algunos partidos políticos y algunos candidatos un uso y un gasto excesivo en la compra de espacios en radio y televisión, y se da entonces esta reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007. Ahora, ¿qué contiene la reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007? La reforma constitucional incorpora, insisto, con mala técnica legislativa, una base tercera, apartado A, al artículo 41 constitucional. Y este apartado A su vez se divide en incisos, que va del inciso A hasta el inciso G. La fracción tercera señala entonces, un poco también para hacer didáctica esta presentación, para que el público, los estudiantes de la facultad puedan conocer de qué se trata y de qué estamos hablando. La fracción tercera señala: los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a las prerrogativas para campañas electorales en los términos que establezca la propia ley. Y ya el apartado A es el que faculta al propio Instituto Nacional Electoral para ser la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda
al Estado en radio y televisión, el cual es destinado para los propios fines y al ejercicio de los derechos de los partidos políticos nacionales. El inciso A es el que se refiere al tiempo que se tiene a partir del inicio de las precampañas. A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral 48 minutos diarios, que es lo que ya señaló el maestro Rodrigo Escobar, que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y televisión. E incluso es tan reglamentario el artículo que es en el inciso D donde señala el cómo se distribuyen los espacios en radio y televisión. Entonces, para ubicarnos dentro de este mapa constitucional, tenemos el 41, base tercera, apartado A de la Constitución. Aquí es muy interesante lo que señala el decreto, porque el decreto, en el último de sus antecedentes, bueno, de sus considerandos, señala que, lo cito y lo leo textualmente, aunado a lo anterior, resulta pertinente reducir la carga regulatoria y fiscal que el Estado ha impuesto a los concesionarios de radio y televisión radiodifundida, ya que se considera que es excesiva. Sin embargo, dicha reducción no resultará aplicable al inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, toda vez que debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 41, fracción tercera, apartado A de la Constitución Política, es decir, la fracción y apartado que acabo de señalar. Entonces, este decreto, en el caso concreto, no está refiriendo que no afecta a ese artículo 41 constitucional. Ojo, ojo, ahí es donde sí podría ayudar la razón al maestro Rodrigo Escobar y al doctor Ciro Murayama. Ya fuera del proceso electoral, es decir, fuera del el inicio de precampañas y durante las campañas, es decir, aquel momento en el que los partidos políticos realizan sus actividades ordinarias, ahí sí pudiera llegar a haber una afectación de tipo electoral. Pero insisto, antes de ser electoral es constitucional y tan es constitucional que el INE acudió a una controversia constitucional para que precisamente fuera el máximo tribunal de nuestro país quien revisara la constitucionalidad del mismo decreto presidencial. Hace rato también lo decían, lo señalaban los dos ponentes, tanto el maestro Rodrigo Escobar como el doctor Ciro Murayama. Es electoral, pero también es fiscal y también es constitucional. Entonces, ahí sí creo que sería un error que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezara a declarar ya sea inconstitucionalidad de actos, de normas, etcétera, o incluso invasión en la esfera de competencias. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo estoy abordando desde el punto de vista constitucional, el Tribunal Electoral tiene facultad para la inaplicación de normas que puedan contrariar la Constitución, más no para declarar la inconstitucionalidad de una norma, porque esa facultad y esa función sí la dejó muy clara el constituyente en el 105 y es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, no estoy hablando simplemente del tema constitucional y el por qué si es la Corte quien tendrá que tomar esa determinación y que hubiera sido un error que hubiera sido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, esto no significa que se quede el Instituto Nacional Electoral sin la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, porque tiene esa posibilidad de ser oído y vencido en juicio que presentó la propia controversia constitucional y el propio constituyente le dio facultades para interponer este mecanismo de control constitucional, no así con la acción de inconstitucionalidad, porque recordemos que el 105, fracción segunda, señala los supuestos de quienes pueden interponer acción de inconstitucionalidad y el INE ya lo ha intentado. El INE ya ha intentado interponer acciones de inconstitucionalidad y ha sido la Corte quien le ha dicho, Instituto Nacional Electoral, tú no tienes facultades para interponer acción de inconstitucionalidad, pero sí tienes facultades para interponer controversia constitucional. Entonces, el tema, desde mi punto de vista, es un tema constitucional y tendrá que, en su momento, el INE defender la postura ya en el máximo tribunal constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por mi parte es cuanto, querida doctora Sonia Venegas, y muchísimas gracias de nueva cuenta, doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchísimas gracias, maestro Arístides Guerrero. Pues que bueno, creo que queda la situación todavía
con más dudas, ¿verdad? Y con más ganas de seguirnos adentrando en este tema tan controversial y con impacto verdaderamente en varias áreas. Quiero ceder el uso del micrófono al doctor Contreras para concluir nuestro evento, si es tan amable, doctor. Pues sería un desperdicio que todavía tengamos al consejero Murayama y no escuchemos la opinión de esta postura cierta de Rodrigo Guerrero, porque pues todo es constitucional antes que otra cosa desde el punto de vista del orden jurídico, pero la verdad es que creo que da luces interesantes a este tema y no sé si Ciro y si Rodrigo Escobar quisieran decir algo brevemente para replicar y poder escuchar su opinión. Ciro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me parece interesante el análisis, pero sí quisiera partir de un punto. Nosotros no dijimos que no fuera un asunto constitucional. Es decir, justamente dado que está en la Constitución y las reglas del juego se han establecido en la Constitución, me parece que si eventualmente hay que cambiar el modelo de comunicación, y ya daba yo un ejemplo, me parece que puede disminuirse la spotización, eso tiene que pasar por la vía de la reforma constitucional, no del decreto unilateral del Ejecutivo. Y ahí sí, no alcancé a entender muy bien, pero incluso no oí que Guerrero le diera la razón al Ejecutivo en la medida que tomó. Que quizá es lo primero que deberíamos de acordar. Es decir, estamos viendo, pero bueno, si él está de acuerdo ya lo dirá, no quiero poner en su boca palabras que igual no quiso decir, pero sí me parece claro que más allá del barroquismo que ya caracteriza al artículo 41 constitucional, es vigente y las dos, el 41 constitucional señala lo que tiene que ver con el acceso durante el periodo electoral y fuera del periodo electoral. Y la decisión del decreto presidencial le pegó. Los nuevos partidos que lleguen, a propósito de lo que decía el doctor Contreras, van a tener el mismo número de spots y el mismo tiempo que los demás partidos, porque así ocurre fuera de proceso electoral. Entonces, bueno, es normal que a los grandes les toque una afectación, pero el problema es que, vamos a decir, si hoy son 7 y mañana son 10, 11 o 12, por decir algún número, eso está en análisis y no me quiero comprometer porque puede haber entre 0 y 7, como estamos ahora, ¿no? Adicionales. Bueno, a todos les va a los anteriores se les va a reducir su tiempo, lo cual estaba ya anunciado y es normal que así ocurra, pero sobre un tiempo que es menor al que había hace un año o menor al que había cuando llegaron los partidos nuevos en 2014, porque ahí también tenemos un pequeño problemita, que es que la garantía de libre asociación para participar en asuntos de interés público, si bien es un derecho fundamental que no puede ser interrumpido en el tiempo, ahora solo se permite cada 6 años. Antes se podía formar un partido cada 3, por eso es que desde 2014 no hemos tenido, sino hasta ahora. Bueno, entonces sí hay una afectación en los hechos a los partidos, hay una afectación en los hechos al INE, e insisto, pues sí, no, los partidos intentaron controvertir la decisión del INE de reducir el tiempo al que tienen derecho ante el tribunal, y creo que esa es una ruta que estuvo bien que siguieran, es decir, prerrogativas que están en la Constitución desde hace mucho. Ahora, el tribunal, en una decisión que incluso ameritó, como se nos explicaba, algún voto razonado de uno de los magistrados, pues decidió no entrar al asunto y ahora será la Corte. En eso ninguno tenemos duda en que
si ya hay decisión jurisdiccional en materia electoral de que no le entra, pues no le entró, es la última palabra. Creo que aunque se trate de una decisión del máximo tribunal, puede ser analizada y estudiada, siempre. No es palabra de Dios. Para todo efecto jurídico, hasta ahí llegó en sede del tribunal, pero sobre todo en espacios como este y en la Facultad de Derecho, pues se puede analizar lo que hacen los tribunales y diferir en su caso. Y va a estar en la Corte. Ahora, creo que en el fondo, con lo que se ha dicho, estamos de acuerdo en que no conviene que de manera unilateral, ni desde el punto de vista fiscal, por lo que yo oí a la doctora Vanegas, ni al doctor Contreras, ni desde el punto de vista de la competencia electoral, es adecuado que sea el titular del Ejecutivo el que esté afectando las reglas del juego democrático. Muchas gracias, doctor Contreras. Excelente. Rodrigo Escobar, ¿quieres decir algo en tu defensa? Sí, claro. De hecho, había levantado la mano, pero yo, al igual que el consejero, yo diría que los argumentos son interesantes, incluso son persuasivos de mi tocayo, pero no me convencen. Yo creo, ya lo decía el consejero, la justicia electoral es justicia constitucional. Nosotros tenemos una justicia electoral que se ejerce a través de dos mecanismos: la acción de inconstitucionalidad y la ley y el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Y conforme a la propia Constitución, en el 41, tiene por objeto verificar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales. Y creo que este concepto de autoridades electorales lo podemos ampliar muchísimo. De hecho, así se ha hecho, ¿no? El Tribunal Electoral es máxima autoridad en la materia. Lo único que tenemos que verificar es precisamente si esto es materia electoral. Obviamente, ya desde mi punto de vista, lo ha dicho el consejero también, queda acreditada la materia electoral desde el momento en el que el decreto incide en la esfera de derechos, de un derecho constitucional, de una prerrogativa constitucional, que a mí se me fue el avión y me lo recordó muy bien el consejero, que queda incorporado las prerrogativas de medios de comunicación en la reforma del 77. A partir de ahí se constitucionaliza el sistema. Entonces, es una prerrogativa constitucional. Entonces, se tenía que analizar. Y obviamente después, a partir de la reforma de 2007, queda más consolidado el sistema, el modelo de comunicación política. También el tema de la inaplicación, yo tengo mis dudas. Creo que es, a final de cuentas, la inaplicación es... Ahí los amparistas, y me imagino que el doctor Contreras y también Rodrigo, pues son todavía, creo que muy pulcros en el uso del lenguaje, sobre todo cuando proviene del amparo, ¿no? Esta institución muy arraigada, pero a final de cuentas el sistema de medios de impugnación es un sistema de constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, acá nada más nos dejaron la inaplicación para no, digamos, herir susceptibilidades de los amparistas. Pero en el tribunal hacemos control de constitucionalidad. ¿Sí? De hecho, a final de cuentas, los medios de impugnación tienen su origen, se abrevan del sistema de amparo. El juicio de revisión constitucional electoral es el amparo directo electoral. El sistema, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales es el amparo indirecto, es el que tutela los derechos personales de participación política. Entonces, creo que la distinción es medianamente... digamos, desde mi punto de vista, y lo digo con todo respeto, yo no soy amparista, soy electoralista, y creo que no abona en mucho esta distinción. Incluso recordemos que la Suprema Corte tuvo en una muy mala decisión la idea de negarle al Tribunal Electoral la posibilidad de declarar la inaplicación de normas, y tuvo que ser el legislador, el constituyente permanente, el que le enmendara la plana a la Corte. Fue para mí un caso muy lamentable, diciendo expresamente en la Constitución, tuvieron que ponerlo, diciendo, bueno, las salas tienen la facultad de declarar la inaplicación de leyes. Entonces, ya para cerrar y no extenderme demasiado, el tema aquí es que tenemos un modelo
que está constitucionalizado. Tenemos una decisión primero del INE, que es lo que da la pauta para la entrada. Recordemos que previamente se había desechado un medio de impugnación porque lo que se pretendía impugnar era directamente el decreto. Ahí sí la sala no le entró y se dijo, nos esperamos a que venga la decisión de la autoridad. El INE emite este acuerdo en cumplimiento, por así decirlo, para atender el tema del decreto, y entonces nosotros ahí ya le entramos a través del decreto. No se desechó porque se confirmó el acuerdo del INE, y nada más quisiera precisar el dato, se confirmó el acuerdo del INE, y ya después, por lo que hace a la materia del decreto, no se le entró. Pero, insistiría yo, y incluso recordemos, en México tuvimos más de 100 años de no tener justicia electoral, por también esta decisión muy vallartista de que la Corte no se debería, el Poder Judicial no se debería meter en temas políticos y demás. En contraposición, yo me plegaría más a la idea de José María Iglesias. Entonces, tuvimos 100 años, más de 100 años sin justicia electoral. Entonces, precisamente la justicia electoral lo que viene es a llenar ese vacío de la ausencia de control constitucional de las decisiones de cualquier autoridad. Aquí no es relevante si el decreto era del presidente, desde mi punto de vista. Para mí lo relevante era la materia que incidía directamente en lo electoral, y esto tenía que haberlo analizado el Tribunal Electoral a partir del análisis del sistema del nuevo modelo de comunicación política. Entonces, pero insistiría, yo respeto mucho y se me hacen muy sugestivas lo que nos propone mi tocayo, pero yo insistiría, al igual que el consejero, digamos, me quedaría en mi voto de que sí es materia electoral. Muchas gracias. Rodrigo, para hechos, muy breve, un par de minutos ya para cerrar la discusión. No se trata de hacer polémica, creo que todos los puntos de vista han enriquecido y como dice Ciro, no he escuchado a nadie que diga que el decreto está bien elaborado, es constitucional, cumple con los objetivos del Estado, en fin. ¿Tú tienes algo que decir? ¿Vas a defender el decreto o te sumas? Lo único, querido doctor, que yo defendería es la Constitución. Y para poder, no podría defender ni al Ejecutivo ni a un organismo constitucional autónomo, incluso yo soy parte de un organismo constitucional autónomo, no podría defender a ni uno ni otro, defendería la Constitución. Aquí tampoco, y qué bueno que el consejero Ciro Murayama no se atrevió también, muy respetuosamente me lo dijo, no voy a poner palabras en tu boca, tampoco puedo yo llegar y emitir una opinión porque no soy todólogo, no conozco tampoco, al igual que lo dijo el maestro Rodrigo Escobar, en materia fiscal no soy el mejor en materia fiscal, pero sí les puedo decir que la Constitución la he estudiado de pe a pa, y he estudiado también la materia electoral, y nada más ahí toca yo. Te platico, estoy haciendo mi doctorado en sistemas electorales intranacionales o subnacionales. Y antes de estudiar las sentencias de la Corte, de la Sala Superior, aplicadas al caso concreto, porque estudio de sistemas electorales, eso fue en su sentido restringido, no amplio como lo dice Dieter Nolen, restringido como muy bien lo precisa más bien Nolen, el estudio restringido, y aunque son sistemas electorales, no por ser sistemas electorales dejan de ser constitucionales. Entonces, desde mi punto de vista, el estudio va a corresponder a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, me gustaría conocer también el otro lado de la película, conocer la controversia constitucional que presentó el INE, porque la busqué en la página del INE, la busqué en el Twitter del INE y vi el comunicado que sacó el INE, pero no leí, no conocí el documento de la controversia constitucional, porque ahí sería bien atinado, doctor Ciro Murayama, que si lo que se pretende es la difusión, sería interesante conocer ese lado de la película. ¿Cuál fue la controversia constitucional? ¿Cómo abordaron los agravios? ¿Cómo abordó el INE los agravios en la controversia constitucional? Y de esta manera ya la misma sociedad puede tener una opinión muchísimo más informada. Esto, si bien no es una obligación común en materia de transparencia, sí sería un ejercicio bastante interesante de transparencia proactiva el colocar la controversia constitucional que presentó el INE, naturalmente tachando si es que hubiera datos personales, pero que conocer el contenido todos de la controversia constitucional. Porque así se hizo con las controversias constitucionales que se presentaron en contra de la Constitución de la Ciudad de México, así como las mismas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, porque de esta manera se hace más público el debate. Entonces, ese sería lo que yo rescataría. Aquí sería tarea de la doctora Sonia Venegas convocar a un segundo seminario para ahí sí escuchar la opinión de los fiscalistas.
y que ya nos pudieran dar una opinión más en concreto respecto al tema. Pero un debate muy interesante al área constitucional, y un gusto verlo, consejero, doctor Raúl Contreras, maestro Rodrigo Escobar, doctora Sonia Venegas. Muchas gracias. Despedimos al consejero que, como nos había avisado oportunamente, tiene que retirarse. Y doctora Sonia, ¿quiere usted despedir esta magnífica discusión que hemos tenido esta tarde? Y muchas gracias, Ciro. Pues en verdad que ha sido una delicia y hemos aprendido mucho en esta mesa de debate que finalmente fue lo que concluyó el webinar, y agradecemos el tiempo, los conocimientos y el entusiasmo de nuestros participantes, el maestro Rodrigo Escobar Garduño, el consejero doctor Ciro Murayama Rendón, el maestro Arístides Rodrigo Guerrero García, y desde luego, como siempre, no solamente las valiosas opiniones, sino sobre todo el gran apoyo y el aliento que nos da nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, para llevar a cabo este tipo de eventos de cultura jurídica. Y agradecer al público que nos sigue, que como podemos ver, pues estuvimos más de 500 personas, casi 600 personas, que ni en el auditorio más grande de la facultad hubiéramos podido estar. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes, agradeciendo también a Lorena Redondo su apoyo. Buenas tardes, Gracias. muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora.